Hola, ¿qué tal? Es muy grato saludarte en un nuevo video. El día de hoy aprenderemos cómo hallar el cálculo de la mediana para datos agrupados por intervalos. Para este video es importante haber visto los dos videos anteriores. Si no los has visto, recomiendo que los veas para que le puedas entender mucho mejor a este cálculo. Bien, el problema nos decía que tenemos una producción anual en toneladas de 40 viñedos. Entonces aquí tenemos todos los datos. Ya vimos en un video anterior cómo realizar la tabla de distribución de frecuencias. Incluso ya hemos aprendido cómo calcular la media. Ahora, el día de hoy veremos cómo calcular lo que es la mediana. Para esto vamos a entender lo siguiente. La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados, en este caso. Entonces para eso hay que tomar en cuenta que estos 40 datos que nos están dando para este problema, ya tenemos que tenerlos ordenados de menor a mayor. Para eso ya tenemos lo que es la tabla de distribución de frecuencias. Entonces aquí hay que observar algo muy interesante. En esta tabla tenemos lo que son 6 clases. Y en la clase 1 tenemos ordenados para valores de 3 a 8, para la clase 2 de 8 a 13, para la clase 3 de 13 a 18, para la clase 4 de 18 a 23, la clase 5 de 23 a 28 y la clase 6 de 28 a 33. Entonces aquí prácticamente ya tenemos ordenados los datos del menor hasta el mayor. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí entonces es hallar el valor de la posición central de este conjunto de datos ordenados. Para esto lo que tenemos que hacer es hallar la clase donde se encuentra la mediana, es decir, saber en cuál de estas 6 clases se va a encontrar la posición central. Para eso vamos a tomar en cuenta el total de datos n. Si n es un número par, entonces la posición será igual a n entre 2. Sin embargo, si n, es decir, el total de datos es un número impar, entonces la posición será n más 1 entre 2. Para este caso tenemos que n es igual a 40, por lo tanto nos damos cuenta que este es un número par. Entonces vamos a ocupar la posición n entre 2, es decir, la posición es igual a 40 entre 2 y esto me da un total de 20, significa que tengo que encontrar el valor de la posición 20. Ahora vamos a poner un ejemplo que el total de datos hubiera sido 41. Supongamos el caso que aquí hubiera sido 41, es decir, un número impar. Entonces tendríamos que haber ocupado esta fórmula, la de la posición igual a n más 1 entre 2. Entonces 41 más 1 me daría 42 entre 2, entonces me daría la posición de 21. Pero como no es el caso y nos damos cuenta que aquí tenemos un número de par que es de 40, entonces dividimos 40 entre 2 y tenemos la posición igual a 20. A continuación, identificaremos la columna de frecuencia acumulada. En este caso sería esta de aquí. Y vamos a ubicar el valor que sea mayor o igual al valor de la posición calculada, en este caso 20. Por ejemplo, para la clase 1 tenemos una frecuencia acumulada de 8. Entonces 8 no es mayor o igual a 20. Significa que aquí no está la mediana. Nos vamos a la siguiente clase, que es la clase 2. Y en la clase 2 aquí tenemos 18 elementos contados. Esto significa que 18 no es la posición central, porque 18 no es mayor o igual a 20. Entonces nos vamos a la siguiente clase, que es 3, y nos da un valor de 27. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya está ubicada lo que es la mediana. Entonces significa que como 27 es mayor o igual a 20, entonces vamos a marcar esta clase. Significa que la clase donde se encuentra la mediana es la clase 3, es decir, donde i es igual a 3. Ahora haremos uso de la siguiente fórmula, donde la mediana la representaremos como m mayúscula subíndice e, y este será igual a l subíndice i más n entre 2 menos f mayúscula subíndice i menos 1 entre f minúscula i multiplicado por a. Bueno, yo sé que se ve media complicada esta fórmula, pero en realidad es muy sencilla. Para esto vamos a explicar cada uno de sus componentes o cada una de las partes que la componen. Para eso vamos a empezar con L subíndice i. ¿Qué es L subíndice i? Este es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. Después tenemos n. N es el total de datos. A continuación tendríamos f mayúscula subíndice i menos 1. Recuerden que la f mayúscula se refiere a la frecuencia acumulada. Entonces el i menos 1 hace referencia a la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana. Después tenemos f subíndice i. Recuerden que f minúscula representa la frecuencia absoluta. Entonces f subíndice i en este caso se refiere a la frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la mediana. Y por último tenemos la letra a. A representa la amplitud de la clase. Ahora que hemos entendido cómo hallar la mediana, vamos a calcularla para este conjunto de datos. Para eso vamos a identificar primero el límite inferior de la clase de la mediana. Entonces sabemos que la clase de la mediana es la clase 3. Por lo tanto aquí el límite inferior en este caso sería 13. Entonces aquí escribimos LI igual a 13.
A continuación calculamos el total de datos, que sabemos que es 40. Una forma de calcularlo es sumar los valores de la columna de la frecuencia absoluta, es decir, f minúscula subíndice i. Entonces si sumamos 8 más 10 más 9 más 7 más 4 más 2 me da un total de 40. Por lo tanto, aquí escribimos n igual a 40. Ahora procedemos a calcular la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana. Entonces para eso es muy sencillo, nos vamos a la clase de la mediana, que en este caso es 3, y lo que es su frecuencia acumulada es 27. Entonces vamos a buscar la frecuencia anterior. Entonces la frecuencia acumulada anterior sería 18. Entonces aquí escribimos 18. Eso significa la i-1, es decir, la clase en la que nos encontremos va a ser la anterior. En este caso, la frecuencia acumulada es 27. No nos interesa esta, nos interesa la anterior, entonces sería 18. Por eso aquí escribimos f mayúscula i-1 igual a 18. Continuamos con la frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la mediana. Entonces la mediana sabemos que está en la clase 3. Identificamos aquí su frecuencia absoluta y sabemos que este es igual a 9. Entonces escribimos fi igual a 9. Finalmente calculamos la amplitud de la clase. Para esto tomamos el límite superior de la clase de la mediana y restamos el límite inferior de la misma clase. Entonces tenemos 18 menos 13 nos da un total de 5. Por lo tanto la amplitud es igual a 5. Finalmente sustituimos estos valores en la ecuación de la mediana. Por lo tanto tendremos la mediana de este conjunto de datos será igual a 13 más 40 entre 2 menos 18. Todo esto dividido entre 9 y multiplicado por 5. Si nosotros sustituimos estos valores en una calculadora, obtendremos un valor de la mediana igual a 14.11 toneladas. Y esto tiene mucho sentido. Significa que en la clase 3, entre lo que es el valor de 13 y 18, la mediana sería 14.11 toneladas. Las toneladas salió porque esta es la unidad de la variable estadística. Si ustedes están midiendo metros, entonces aquí serían metros. Si su variable estadística está midiendo peso, como en este caso son toneladas, pues aquí tenemos que poner toneladas. Y es así como hemos hallado el valor de la mediana. Bien, y como dijo mi exnovia, hemos terminado. En el próximo video veremos cómo calcular la moda para datos agrupados por intervalos. Si el video te gustó, te fue de gran ayuda, te pido por favor me regales un like, activa la campanita, por favor suscríbete, comparte con tus amigos y también puedes escribirme aquí en la caja de comentarios, siempre estaré gustoso de leer sus comentarios. Bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.